Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy continuamos con cinemática, que recuerden que quiere decir el estudio del movimiento. Lo que vimos en la clase anterior fue que hay tres tipos de movimiento y lo que vamos a ver hoy es las fórmulas y las gráficas de cada uno de esos tres movimientos. Entonces empezamos con las fórmulas. Primero, como repaso, esos tres tipos de movimiento son reposo, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Bueno, las fórmulas son las siguientes. Cuando un objeto está en reposo, decimos que su posición es constante. Esta X representa posición. Si la posición de un objeto no cambia, entonces ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad vale 0. ¿Por qué? Porque velocidad significa cambio de posición. Si la posición no cambia, entonces el cambio es 0, por lo tanto la velocidad es 0. ¿Cuánto vale la aceleración? También vale 0, porque aceleración significa cambio de velocidad. Si la velocidad siempre es 0, significa que no cambia, por lo tanto la aceleración es 0. Entonces estas son las tres para el reposo, que es el más fácil. Después, movimiento rectilíneo uniforme, este de aquí. Resulta que para movimiento rectilíneo uniforme las fórmulas cambian un poco. Como se dan cuenta, incluyo las tres mismas fórmulas en los tres tipos de movimiento. Primero pongo cómo se calcula la posición, cómo se calcula la velocidad y cómo se calcula la aceleración. ¿Cómo se calcula la posición para movimiento rectilíneo uniforme? Se calcula multiplicando velocidad por tiempo. ¿Eso de dónde sale? En realidad sale de la fórmula de velocidad. Velocidad se define como distancia entre tiempo y también normalmente se utiliza un triángulo como este, el cual me permite escribir los demás despejes. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, si tú quieres calcular la velocidad, tapas la velocidad y te queda distancia arriba y tiempo abajo, que representa esta fórmula. Si quisieras calcular la distancia, tapas la D de distancia y te queda que distancia es B y T a la misma altura, o sea que se están multiplicando, B por T. Distancia es velocidad por tiempo. Finalmente, si quieres calcular el tiempo, lo tachas y te queda distancia entre velocidad. Entonces, tiempo es distancia entre velocidad. Entonces, este triángulo es muy útil para obtener de manera directa todos los despejes que necesites. Entonces, la posición, como acabo de encontrar aquí, se calcula como velocidad por tiempo. Nota, a veces posición también se le asigna la letra D de distancia. ¿Ok? Entonces, si tú quisieras calcular la distancia, se calcula exactamente igual. Es decir, estas fórmulas para X, en lugar de X puedes poner D y lo interpretas como distancia recorrida. Es exactamente lo mismo. Entonces, la distancia o la posición para un movimiento que se mueve a velocidad constante y sobre una línea recta es multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Cuánto vale la velocidad para un objeto con este tipo de movimiento? Es un número constante. Ese dato normalmente te lo dan o te dan los datos para calcularlo. ¿Cuánto vale la aceleración? Como la velocidad no cambia y aceleración significa cambio de velocidad, la aceleración es 0. Finalmente, para el movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado también, la fórmula para posición cambia un poco, que de hecho se parece, esta primera parte es exactamente igual, salvo que aquí se está agregando un cerito que significa velocidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que como el objeto ahora está acelerado, ahora su velocidad sí va a cambiar. Entonces aquí tenemos que colocar la velocidad con la que empieza a moverse. Entonces pones velocidad inicial por tiempo, que se parece mucho a esto, y le tienes que sumar este término, que este sí te lo tienes que aprender de memoria, y es un medio de la aceleración del objeto, que es un dato que normalmente te dan, por el tiempo al cuadrado. La velocidad del objeto, como ahora cambia, se calcula así: la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y como ahora la velocidad cambia, y aceleración significa cambio de velocidad, entonces ahora la aceleración no es 0, la aceleración ahora es constante. ¿Cómo se calcula la aceleración? De hecho, de esta ecuación, si despejas la aceleración, te queda esto,
que es la fórmula para calcular la aceleración. Es velocidad final del objeto menos velocidad inicial del objeto entre el tiempo que le tomó realizar ese cambio. Otro triangulito que es muy similar al primero se puede utilizar para encontrar todos los despejes en caso de que la velocidad inicial fuera 0, que quiere decir que parte del reposo. Si dicen un objeto pasa el reposo, parte del reposo, significa que su velocidad inicial es 0. Si su velocidad inicial es 0, entonces esto se tacha y te queda velocidad entre tiempo. De aquí puedes obtener esa fórmula. Si tachas la aceleración, te queda velocidad entre tiempo. Si tachas el tiempo, te queda que es igual a velocidad entre aceleración. Y si tachas la velocidad, te queda que es aceleración por tiempo, que es algo que se parece a esta parte. Bueno, en un momento hacemos ejercicios. Para terminar la parte teórica, voy a ver las gráficas de manera rápida. Aquí puse ya los ejes en los cuales voy a hacer las gráficas y vamos a centrarnos en las gráficas de posición contra tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando escribimos gráficas y decimos que son posición contra tiempo, nos referimos a que la primera palabra se pone sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y. La posición va a estar dibujada sobre el eje Y. Y la segunda cantidad se coloca sobre el eje X. En este caso el eje X va a corresponder al tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien. Posición, en este caso estoy poniendo la X, aunque normalmente también se puede colocar la letra D de distancia y es exactamente la misma gráfica. O sea, posición y distancia lo puedes tomar como si fueran sinónimos. Bueno, la gráfica es para el reposo. La posición, ya vimos que la posición es constante, que quiere decir que no cambia. Por lo tanto, la gráfica es una línea horizontal. La gráfica de posición contra tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea inclinada. ¿Por qué? Porque ahora te está diciendo que la velocidad, conforme pasa el tiempo, la velocidad aumenta o bien disminuye, dependiendo de cuál sea el signo de la velocidad. Si la velocidad es positiva, la posición va aumentando conforme transcurre el tiempo, y si la velocidad es negativa, la posición iría disminuyendo conforme pasa el tiempo. Entonces, para el primer caso, cuando la velocidad es positiva, que significa v mayor que 0, obtienes una línea recta inclinada. Y si la velocidad fuera negativa, obtendrías una línea que baja. Esta es una línea que sube, esta es una línea que baja. ¿Qué significa o cuál es la diferencia? Que aquí la velocidad es positiva y aquí la velocidad es negativa. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir físicamente? Velocidad positiva quiere decir que el objeto se aleja de donde comenzó a moverse conforme pasa el tiempo, y velocidad negativa significa que el objeto se acerca de donde, se acerca al origen conforme pasa el tiempo. Finalmente, el movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, ya no vas a tener una curva como una línea recta, sino una especie de parábola o algo que tenga una curva. En particular, si la aceleración es positiva, la parábola abre hacia arriba, o sea, tengo este segmento. O si la aceleración fuera negativa, que ahorita interpreto qué significa, la curva sería para abajo. Entonces, aceleración positiva quiere decir que la velocidad va aumentando conforme pasa el tiempo. Esto es una aceleración o decimos que acelera el objeto. Y si la aceleración es negativa, quiere decir que la velocidad va disminuyendo con el tiempo, o sea, estamos estudiando un objeto que frena. Para ilustrar estos conceptos vamos a exponer algunos ejemplos de la guía, que son los siguientes. Voy a irlos adjuntando aquí como imagen. Entonces, primero el primero, el 64 de la guía. Recuerden que la guía empieza en la página 101, si no me equivoco. Así es.
Entonces comenzamos con este, que es el ejercicio 64. Dice, selecciona las magnitudes físicas en el siguiente planteamiento. Una persona se movió a 6.25 metros por segundo recorriendo 500 metros en 80 segundos. ¿Qué cantidad está mencionando? Pues está mencionando una rapidez, una distancia y un tiempo. Entonces sería 1, longitud, o sea, distancia, y un tiempo. Sería 1, 2 y 4, o sea, inciso A. Aguas porque no corresponde a velocidad, debido a que en este caso está hablando solamente de rapidez. Si el ejemplo se refiere a la rapidez, perdón, si el ejemplo se refiere a la rapidez, solamente te da el número. Si se refiriera a la velocidad, te tendría que decir 6.25 metros por segundo hacia el norte del este, por ejemplo. Tendría que tener esta información adicional. Como no la tiene y solamente me dice el número, significa que esto es una rapidez y no una velocidad. Por lo tanto, corresponde al inciso A. Siguiente. Dice 77. Un cuerpo cae libremente a una altura de 100 metros. De una altura de 100 metros. ¿Qué distancia alcanza en 4 segundos? Si G es 10 metros por segundo cuadrado. Bueno, primero, en este caso, cuando un objeto cae libremente, significa que está acelerado. Es decir, la caída libre es un ejemplo de movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es la aceleración en este caso? Me la están dando aquí, que es G, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando las unidades son así, significa que es una aceleración. Y esto significa que la velocidad aumenta 10 metros por segundo cada segundo. Para no escribir todo esto, lo abreviamos como metros por segundo al cuadrado. Bueno, ¿cómo calculamos la distancia entonces? Pues regresamos aquí a lo que vimos. Las fórmulas me dicen esto. Es velocidad inicial más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso, como me dice que el objeto comienza, no lo dice, pero dice que cae libremente, significa que la velocidad inicial con la que empieza a caer es 0. Por lo tanto, cuando lo sustituyes acá, si la velocidad inicial es 0, esto se tacha y solamente te queda que la posición que ha recorrido o la distancia que ha recorrido es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, la fórmula sería que posición o distancia, como quieras llamarle, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si sustituyes los datos, un medio por la aceleración, pero la aceleración es 10 metros por segundo cuadrado, por el tiempo que fueron 4 segundos. Simplemente A al cuadrado, perdón. Simplemente haces la cuenta. 10 entre 2 es 5. 4 por 4, 16. Y entonces me queda 80. Inciso D. Siguiente. Siguiente dice, selecciona el conjunto de ecuaciones que describen, a ver, permíteme nada más, déjame borrar esto. Selecciona el conjunto de ecuaciones que describen un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ya vimos las fórmulas, que son estas. Entonces, ¿cuáles de las que aparecen ahí se parecen a las que tengo acá? Se parece la 4, uniformemente variado, o sea, uniformemente acelerado. Sería la 4, la 3 y la 2. O sea, 2, 3 y 4. Sería inciso C. Muy bien, siguiente. Ahí está. Identifica en las gráficas las secciones que corresponden a una velocidad negativa. Bueno, ya vimos que cuando un objeto se mueva a velocidad negativa, la línea que lo describe debe ser una línea que baja. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los que tienen velocidad negativa? Sería este intervalo, este y este. O sea, sería de A a B, de C a D y de E a F. O sea, 1, 3 y 5. Inciso A.
Siguiente. Último, dice 90. Identifica las gráficas de posición contratiempo. Esto se lee posición contratiempo, que corresponden a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, uniformemente acelerado. ¿Cómo son las gráficas de posición contratiempo para un movimiento uniformemente acelerado? Son curvas. Entonces, con eso es suficiente para responder la pregunta y decir que el 2 corresponde a un movimiento uniformemente variado, el 3 también y el 4 también. Entonces, 2, 3 y 4, inciso C. Muy bien, con esto termino el primer video. Voy a subir un segundo que tiene que ver con las leyes de Newton y con eso terminamos. Saludos.